Buenas tardes, mi nombre es Héctor Fabio Bedoya, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Este es mi documento para la sustentación del ejercicio 1 de la tarea 3, teoremas de conservación. Para este primer ejercicio nos dan esta tabla donde nos formulan las siguientes preguntas y le damos respuesta con base al uso de un simulador que consiste en la hidrostática y la conservación de la cantidad de fluidos. Este es el simulador, tenemos tres pestañas, una de presión, una de flujo y una torre de agua, y con base en la interacción con el programa vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas. La primera pregunta nos indica que qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula. Respuesta: la relación que existe es que a mayor diámetro, menor velocidad, y a menor diámetro, mayor velocidad. La cantidad de fluido que pasa por un ducto en determinado punto es la misma cantidad de fluido que debe salir. Por tal motivo, a menor diámetro, mayor velocidad. Eso lo podemos comprobar aquí con el uso del simulador, donde nos indica que dependiendo del diámetro de la sección es la velocidad. Entonces vamos a suponer que esta es la velocidad de salida con un diámetro de 2 metros y le vamos a reducir su diámetro. Ahí podemos visualizar que la velocidad aumenta. ¿Esto por qué? Porque la cantidad de agua que entra por este espacio es la misma que sale, por eso aumenta su velocidad. Para la segunda pregunta nos dice qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad de un fluido. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Esta presión es directamente proporcional a la densidad del fluido, a la gravedad y a la profundidad donde se quiere calcular la presión hidrostática. Para esta pregunta utilizamos esta pestaña de presión, donde nos indica que a mayor profundidad, aquí tenemos las herramientas para medir la presión y la regla. Entonces, ¿qué nos dice? A mayor profundidad, mayor presión, y a menor profundidad, menor presión. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad hay mayor cantidad de agua encima del punto donde se vaya a medir, por ende mayor presión atmosférica, mayor presión hidrostática. Eso también depende de la densidad del fluido. A menor densidad, menor presión, y a mayor densidad, la densidad se refiere a la viscosidad del fluido. La miel es más espeso, mayor presión hidrostática. Para la tercera pregunta nos dice ¿qué relación existe entre la densidad de fluido y la presión hidrostática dentro de este? Respuesta: a mayor densidad del fluido, mayor presión hidrostática. Con un valor de densidad mayor, por ser directamente proporcional, se presenta una mayor presión hidrostática. Lo que les acabo de mostrar aquí. A mayor densidad del fluido, mayor presión hidrostática. Y la cuarta pregunta dice, ¿la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido? Justifique su respuesta. La respuesta es no depende de la forma del recipiente. La presión hidrostática depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la profundidad. Estas tres variables no se ven afectadas si cambiamos la forma del recipiente. ¿Cómo lo demostramos? En este primer embalse podemos poner esta medida de presión a 2 metros. Independientemente si son 129.3 kilopascales, si le cambiamos el tamaño o la forma del recipiente, podemos ver que no varía. En el segundo nos da 117, 129.3, 129.3. De esta manera demostramos que la forma del recipiente no afecta a la presión. La pregunta que le hago a mis compañeros es ¿qué sucede con la velocidad de un fluido al disminuir el área del ducto por donde circula? Muchas gracias.